Sí, ya estamos completamente en vivo. Muy buenas tardes, muy buenas noches. Eh, Aquí en Caracas son las 7, un poquito pasadas de las 7, 7 y 5, 7 y 6. Nos encontramos transmitiendo pues desde mi segundo estudio, mi segunda oficina habilitada, que es mi propio hogar aquí en el casco histórico de Caracas, en medio pues de toda esta situación que se le ha sobrevenido nuevamente a Venezuela, que muchos pensábamos que esto ya había sido superado, pero bueno, así son los procesos históricos. No venimos a hablar aquí de política, venimos como siempre a conversar sobre nuestro contenido de orden jurídico y hoy nos ocupa un tema importante, pienso yo, para todo el acontecer nacional, todo lo que estamos viviendo, que es el tema de los derechos humanos, específicamente la actuación de los funcionarios policiales en el marco de toda esta situación que no es nueva para los venezolanos. Aquí en los últimos años lamentablemente, esta patria ha sufrido de múltiples conflictos, se ha derramado sangre entre hermanos venezolanos y los cuerpos policiales han sido protagonistas desde una óptica negativa y también desde una óptica positiva, visto cada quien desde su lente particular, de su lente personal. Entonces me gustaría conversar este tiempecito con ustedes sobre este tema. Yo le he titulado violación de derechos humanos. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Bueno, le estaba hablando una persona que ya está un poquito pasadita, no por mucho, pero sí está pasadita. Estamos como quien dice en la calle, en el quinto piso. Tenemos un poquito más de 50 años y hemos vivido múltiples situaciones y conflictos de orden social y, ¿por qué no?, desde el estricto orden bélico. Es decir, que en esta tierra de gracia, en esta ciudad de Caracas, hemos vivido conflictos de orden bélico, es decir, donde la Fuerza Armada Nacional se ha visto involucrada, bien sea para combatir, para disparar en contra del pueblo, o bien sea para dispararse entre ellos. Le puedo decir ejemplos de lo que yo he vivido, porque más atrás, ¿verdad? Nuestros padres, nuestros abuelos, quien tenga vivos sus abuelitos, podrá echar el cuento de más atrás. Yo podría decirles la primera vez que yo viví un conflicto en esta tierra, en tierra patria, de esas características, lo viví en el Caracazo, en el año 1989. Sucesos del 27, 28 de febrero de ese año 89. Estaba tomando posición el presidente Carlos Andrés Pérez II en su segunda versión de llegada al poder. Recuerdo un acto apoteósico que se realizó en el Teatro Teresa Carreño para su asunción al cargo como primer mandatario nacional, un hecho inédito toda vez que los presidentes de la República siempre aquí en Venezuela, en la era democrática, se había prestado juramento ante el Parlamento, es decir, ante ese Congreso Nacional de antes, porque ya no existe el Congreso Nacional, ese Congreso bicameral
Es decir, que tenía dos cámaras, una cámara de senadores y una cámara de diputados. Eso a partir del 99, ya esa reserva moral, que era la cámara de senadores, donde habían expresidentes, exgobernadores o personas de edad con vasta trayectoria política, descansaban pues y hacían su trabajo en la Cámara de Senadores. Eso fue eliminado de un plumazo, toda vez pues con el advenimiento de la Constitución del año 99, que convirtió al Parlamento en unicameral, es decir, en la Asamblea Nacional. Bueno, ese fue el primer evento que yo viví en carne propia. Eso fue, repito, febrero del 89. Carlos Andrés Pérez, segunda versión. Yo me acuerdo que estaba como en tercer año de bachillerato, ya no recuerdo bien. Estaba estudiando en el Liceo Andrés Bello, ahí en Parque Carabobo, Bellas Artes, una zona muy bonita aquí de Caracas. Esa época yo la pasé excelente, cultivé amistades, amigos, compañeritos de aquella época. Y lo recuerdo con mucho cariño. Bueno, época también de muchas protestas, vale decir. Pero llegó ese día, cerraron el liceo, el director pasó por cada aula y bueno, todo el mundo para afuera, para la calle, váyanse para su casa. Pero un muchacho que se la pasaba jugando pelotico de goma, echando varilla por ahí, por la Candelaria, por la plaza Parque Carabobo, jugando fútbol, jugando voleibol, jugando básquet, yendo a los populares matinés y todo eso, pues una adolescencia bonita, feliz. Bueno, se encuentra con ese zaperoco en la calle, pero ese zaperoco que había en la calle tenía algo particular, era distinto, era de mayor magnitud. Y era primera vez en mi vida que presenciaba el saqueo. O sea, a mí alguien me podía decir en esa época, yo repito, tendría 14, 15, 16 años, no recuerdo, para cuando el sacudón Caracazo del 89, alguien me hubiese dicho, mira, no, están saqueando. Ese término no entraba en mi cerebro en aquella época. Bueno, yo vi el saqueo, o sea, personas abriendo Santa María de negocio y sacando cosas, objetos, artículos, televisores, lavadoras, comida. Yo jamás, o sea, nadie había visto eso. O sea, nos quedamos locos viendo esa situación. Sí, en esa época, repito, que había muchas manifestaciones. Uno veía a la policía metropolitana reprimiendo con una peinilla, con una especie de espada plana, y bueno, le caía a la gente a peinillazo. Esa era la represión de aquella época, que a todas luces, a la luz de la normativa en materia de derechos humanos que llevamos para allá, a la luz de la normativa actual, bueno, eso es una violación, ¿verdad?, flagrante de los derechos humanos. Entonces, esa era la represión de aquella época. Y bueno, las escopetas, los perdigonazos que siempre han existido. Y bueno, como decían los funcionarios en aquella época, esa condimentación de los cartuchos, es decir, que le colocaban otros elementos, clavos, tuercas a ese cartucho, lo condimentaban, entre comillas, y al ser disparado, bueno, generaba un daño significativo y bueno, y mataban personas. De hecho, en ese Liceo Andrés Bello, otro año, mataron frente a esa unidad educativa a un estudiante que fue velado dentro del propio liceo, una cuestión que yo tampoco había visto en mi vida. Había una represión bastante considerable y bueno, pasó un autobús y atropelló al muchacho y le pasó por encima a ese compañero de estudio, y bueno, eso fue una tragedia monumental. Y bueno, y eso también desencadenó
otras protestas. Pero bueno, vayamos al tema. Bueno, saqueo y actuación de la policía metropolitana. Era la policía de aquella época que regía pues como lo que hoy diríamos el área metropolitana de Caracas. Bueno, golpe, porrazo, disparos. Yo creo que esa fue la primera vez que yo escuché un disparo. Claro, lo pude haber escuchado antes, pero escucharlo y ver a alguien accionar un arma de fuego, nunca lo había visto en mi vida, más allá de las películas o algo parecido, sino un funcionario disparar, ciclar, accionar el disparador de ese revólver que utilizaban los policías metropolitanos, calibre 38. Y bueno, también habían revólver 357. Y bueno, yo ahí uno queda como que impactado. Y lamentablemente tuve que observar, bueno, cómo le disparaban a la gente y cómo caía la gente herida de bala. Y no me cabe la menor duda de que fallecieron ahí en ese lugar. ¿Okay? Al ver todo eso, bueno, todos los muchachos, no, vámonos para nuestra casa. Ese fue como mi primer contacto con ese tipo de represión, ¿no? No quiero aquí en este ejercicio, en esta disertación, satanizar a los cuerpos policiales, ¿no? Son los hechos, tal cual. Yo lo viví, cualquiera de nosotros lo pudo haber vivido. Después vinieron las intentonas golpistas ya del sector militar. Yo cumplo años el 3 de febrero, bueno, ese 3 de febrero del año 92, estaba celebrando con mi papá ya fallecido. Y bueno, ahí departiendo pues y comiendo y tomándonos una cerveza. Después nos fuimos a casa de mi mamá. Mi papá tocaba cuatro, empezó a cantar, muy bonito todo. Mi papá se fue, llegó a su casa y después nos contó que empezó a ver tiros y patrullas volteadas y unos tanques en la calle. Bueno, yo no sé cómo ese hombre llegó, pero llegó a su casa y bueno, un conflicto armado, un intento de golpe de Estado. 4 de febrero del año 1992. Muertos, pero muertos de un conflicto bélico, es decir, soldado contra soldado, bueno, y civiles también, pero más que todo soldado contra soldado. ¿Ok? Cuartel aquí, el llamado ahorita cuartel de la montaña, centro de operaciones de los golpistas, una vista hacia el Palacio de Miraflores y una operación terrestre con tanquetas Dragones 300 golpeando, una imagen que dio la vuelta al mundo, tratando de tumbar la puerta del Palacio Blanco o el Regimiento Guardia de Honor que queda al frente del Palacio de Miraflores. Esas imágenes dieron la vuelta al mundo, bueno, muerte. Ese mismo año 92, 27 de noviembre. ¿Cuándo iba a pensar yo que iba a presenciar una batalla aérea en los cielos de Caracas? Tal cual se lo estoy diciendo. Una batalla aérea, es decir, aviones de combate de la Fuerza Armada Nacional combatiendo entre ellos. Bronco OB-10, ya está fuera de uso y creo que está ahí en los museos. Avión muy efectivo de vuelo rasante para el combate antiguerrilla y combate contra grupos de delincuencia, para dispararle a campamentos, un avión multipropósito que, bueno, cumplió su función.
aviones tucanos, también artillados, pero que se utilizan más que todo para los principiantes o los que se están graduando de pilotos de combate. Tucanos de fabricación brasileña, que tienen en su timón posterior una E. La mayoría tienen una letra E porque es de escuela. Pero sin embargo es un avión también de combate, de hélice, que también está artillado, con capacidad para lanzar bombas, tiene ametralladoras y todo eso. ¿Ok? Y bueno, nada más y nada menos que los aviones élite de aquella época, y que bueno, todavía siguen como apresto operacional, o sea, activos, no solamente en Venezuela, sino en otras partes del mundo, los aviones F-16 de la Fuerza Aérea. Bueno, un combate en los cielos caraqueños. Yo vi con estos ojos como un Bronco OB-10 bombardeaba el helicoide, sede de la antigua DICIP, y también se vio cómo se bombardeó el Palacio de Miraflores. También se vio cómo los aviones F-16 combatieron contra los rebeldes, y un avión F-16 le disparó a un Bronco OB-10. Y bueno, gracias a que al parecer no, está confirmado que los pilotos venezolanos son muy buenos, y ese piloto logró maniobrar para no estrellarse, imagínate tú, contra un edificio, una casa aquí en Caracas. Logró maniobrar hasta al aeropuerto de La Carlota, y ahí se eyectó, y eso le dio la vuelta al mundo. Esas imágenes ustedes las pueden buscar en YouTube, eso está ahí, eso es historia. Se logró eyectar y bueno, se estrelló el avión, y después pasó el F-16 y bueno, ganador de ese combate, aunque desigual, pero ganador. Entonces, fíjense todo lo que hemos vivido. Y bueno, ya todo este proceso, ya entrado ya al siglo XXI, de todas esas manifestaciones, las llamadas guarimbas y todo eso. En todos esos eventos ha tenido preponderancia la actuación de los funcionarios, de una u otra manera. Antes vivíamos o teníamos pues un ordenamiento jurídico desde el estricto orden penal procesal inquisitivo. ¿Okay? Un juez instructor, la policía técnica judicial era la que hacía la investigación en aquella época, y bueno, era un juez de instrucción, correcto. Hoy nuestro sistema es acusatorio, un sistema adversarial donde la prueba, y se lo digo yo como abogado penalista, pero también criminalista, donde la prueba juega un factor fundamental. Porque como el sistema es contradictorio y es adversarial, repito, lo que se va a debatir en un eventual juicio oral y público es un medio de prueba. Es un medio de prueba. Un testimonio, una experticia, una inspección. ¿Correcto? Que son elementos básicos y elementos muy importantes dentro de una investigación penal. Toda vez, como siempre hemos dicho, y nos han dicho, bueno, nuestros maestros, que la evidencia es la materia prima del proceso penal. ¿Ok? Entonces, a través pues, de este proceso adversarial y contradictorio, también hay un elemento primordial, fundamental, que es la libertad de prueba. No existe esa prueba tarifada. No, bueno, dos testigos o el testimonio de dos testigos hacen plena prueba. Entonces, si son dos testigos fabricados, entonces tú me metes preso por dos testigos. No, repito, o sea, la evidencia, la experticia, el conocimiento científico es importante, o es muy importante, es protagonista en el actual sistema penal, sistema acusatorio. Entonces, esos delitos o esas conductas reprochables que están violentando derechos fundamentales de todas las personas, y quienes violentan esos derechos son los funcionarios
investidos de autoridad, no otra persona, no un civil. Un civil mata a un civil, es un homicidio. Aquí también vamos a hablar de homicidio, pero la competencia, el delito, la naturaleza del delito es un delito contra los derechos humanos. Entonces, hago la mención de ambos sistemas porque, bueno, la investigación en esa materia es muy compleja en tiempo de antes. Hoy es netamente científica, netamente científica. Mi incorporación al mundo del derecho penal, o más bien, mejor dicho, a la defensa penal, ha sido interesante toda vez que yo voy como que al mismo tiempo de la entrada en vigencia del Código Orgánico Procesal Penal. Y me llamó la atención mucho ese sistema porque las audiencias son orales, pero para aquella época donde yo era estudiante me llamó poderosamente la atención, porque yo, bueno, yo creo que yo puedo manejarme con la oratoria y yo pienso que, bueno, puedo ser eficiente, puedo ser un buen abogado porque manejo la oratoria y, bueno, puedo consolidarme como abogado penalista en el marco de este nuevo sistema. Para no echarle el cuento tan largo en este devenir histórico, nos encontramos con una especialidad tanto en el ámbito público y ahora en el ámbito privado, que es la defensa de funcionarios policiales. Somos especialistas en esa materia. Fuimos fundadores de la defensa pública policial y por consiguiente fuimos estudiosos de los delitos contra los derechos humanos y todos sus medios de prueba. Entonces tenemos como que autoridad para hablar de todo esto. De hecho, un 40, dependiendo de las temporadas, podemos llegar hasta un 50% o la mitad de nuestros casos son relacionados con delitos contra los derechos humanos. Los demás casos, bueno, son de estricto orden civil. Es decir, el justiciable es un civil. Pero somos especialistas, pues, en defensa de funcionarios policiales, tanto en el área administrativa, cuando el funcionario es investigado por la Inspectoría para el Control de la Actuación Policial, tanto en el contencioso administrativo como en el ámbito penal. Entonces, sabemos mucho de este tema, repito, tenemos autoridad para hablar de ello. Pero fíjense, ya esto cambia con la llegada de la ley, ya sí, yo la tengo por aquí, una ley especial muy importante, que es la ley para prevenir o sancionar la tortura y otros tratos crueles y degradantes. ¿Ok? Empieza a existir un enfoque. Claro, está el orden constitucional, pero no quiero hacer esto tan largo. Hay un enfoque de respeto a derechos humanos y también un debate sobre la teoría que acoge Venezuela, que al principio es la teoría liberal de los derechos humanos, pero hoy en día el gobierno actual ha tratado de imponer, o bueno, prácticamente la ha impuesto, una teoría crítica o antihegemónica de los derechos humanos, que eso será para otro live, eso será para otra clase, otra disertación. Lo cierto del caso ya que el funcionario policial, ya entrando en el tema, se enfrenta a esta norma especial. ¿Ok? La ley especial, si quieren tomen nota ahí, la ley especial para prevenir y sancionar la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. ¿Ok? Y bueno, como me dijo un policía una vez que estaba defendiendo
y acudimos pues a un acto, creo que era un acto de imputación. Entonces él escucha esos delitos y dice, bien, ¿y cuánto es la pena? Entonces yo le digo, bueno, hijo, yo te lo voy a leer de la propia ley para que no te asustes y no vayas a pensar de que yo estoy inventando. Entonces le leí, recuerdo, el artículo 17 de esa ley y le dije, delito de tortura, artículo 17. El funcionario público o la funcionaria pública que en funciones inherentes a su cargo lesione a una persona que se encuentre bajo custodia en su integridad física, psíquica o moral, o cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación con la intención de intimidar, castigar u obtener información o una confesión, será sancionado o sancionada con la pena de 15, escuchen bien, de 15 a 25 años de prisión e inhabilitación para el ejercicio de la función pública y política por un periodo equivalente a la pena decretada. Tanto la inhabilitación de ejercicio de la función pública como política no estarán sujetos a rebaja alguna. O sea, entonces me acuerdo que ese funcionario me dijo a la salida pues de ese acto de imputación, oye doctor, pero entonces es preferible matar a una persona, porque yo mato a una persona y pago menos. Analizar artículo 406, homicidio intencional, plasmado en el Código Penal. Así me lo dijo él. Y bueno, dijo, yo no puedo establecer o hablarte sobre esta comparación que tú me acabas de hacer sobre el delito de trato cruel y el homicidio. No puedo tener una opinión. Lo cierto es que el delito de trato cruel es un delito de gran magnitud, de gran entidad, y tiene una pena y un castigo muy, muy alto. ¿Ok? Claro, hay otros delitos ahí, pero quería leerles textualmente el delito de trato cruel. A esas penas elevadas se enfrentan hoy los funcionarios policiales que decidan, hoy ya siglo XXI, hoy 2024, un cuarto de siglo ya pasado de este siglo XXI, donde ya podemos conversar por aquí a través del internet, donde ya la inteligencia artificial se ha establecido, donde la robótica ya está por entrar y sustituir prácticamente al humano en muchas funciones, y el funcionario policial pareciera que no quiere entender la magnitud de una mala actuación en su área de responsabilidad, una mala actuación policial que al propósito lesione, disminuya en su integridad física, psíquica a una persona en actos del servicio. No lo quieren entender. Y lo digo con pleno conocimiento de causa porque todavía estoy defendiendo pues a funcionarios policiales en el circuito judicial aquí del área metropolitana de Caracas por delitos contra los derechos humanos. De aquella época de la guarimba y todo eso. Y ustedes dirán, bueno, pero tanto tiempo, sí, mucho tiempo, porque los delitos contra los derechos humanos no prescriben. Entonces, si todavía estoy defendiendo, yo hace no mucho culminé un juicio de unos policías metropolitanos, imagínate tú, todavía estaba ese juicio vivo, pero repito, tengo defensas todavía de aquellas guarimbas 2017-2018.
Imagínense ustedes. Porque repito, esos delitos no prescriben. Y hay un tema y hay un factor, déjame tomar un poquito de agua. Hay un factor que entró nuevo, que vamos a hablar de eso ahorita. Un factor que no existía antes. Un factor que no existía antes. Este factor, que estoy por Instagram y estoy por TikTok, es un factor que no existía antes. Factor de orden tecnológico. Comunicación en tiempo real. Adminculada, conectada con las redes sociales. Es decir, que usted puede reportar, usted puede grabar algo y transmitirlo en tiempo real. Eso no existía antes. Hoy existe. ¿Y qué quiero decir con esto? Que bueno, esas actuaciones o esas malas actuaciones, que esas desviaciones policiales quedan totalmente grabadas. Totalmente grabadas en este dispositivo, totalmente grabadas, y que pueden ser ingresadas al proceso penal como medio de prueba. Pueden ser de esas grabaciones que le hacemos a los policías, pueden ser ingresadas al proceso penal como medio de prueba. Sobre todo, por supuesto, para debatirlo en el juicio oral y público. Habrán otras pruebas complementarias para sustentar el video. De repente te miden tu fisonomía, unas medidas o para realizar una experticia antropométrica, para ver que eres tú, para reconocerte que eres tú. Claro, tenemos víctima también en sala de audiencia que prácticamente te reconoce, o en fase preparatoria hay reconocimiento en rueda de individuo y la víctima te señala, sí, ese fue el policía, que está ahí, el número 4, que tiene el 4 arriba, la rueda de reconocimiento. Sí, ese fue el que me golpeó, ese fue el que me pegó. Y eso está quedando pues en estos dispositivos, en estas grabaciones. La pregunta es, estos actos, ejemplo, que están ocurriendo ahorita, a propósito de las elecciones del 28, pero todos estos actos que han ocurrido ayer 29, 30 y los que van a venir, lamentándolo mucho, que van a quedar registrados en video. ¿Ustedes creen que cuando termine esto, porque todo termina, todo acaba, como dice esa salsa, que dice, todo tiene su final, nada dura para siempre, cuando este conflicto cese, independientemente quién lo gane, aunque ya nosotros, el pueblo ya lo perdió, independientemente de quién lo gane, parece que siempre perdemos, pero independientemente de lo que pase, esos registros van a quedar, esos registros quedan, y estoy casi seguro, porque ya tengo experiencia en ello, que van a ser utilizados en contra de los funcionarios policiales que actuaron mal, que actuaron contrario a derecho, porque no solamente es la norma que le acabo de leer, no solamente es el artículo o el artículo que consagra pues el delito de trato cruel, y ahí está el de trato inhumano y otros delitos, sino que también violaron normas y procedimientos contenidos en los protocolos de actuación, en los manuales de cadena de custodia. Temas que estamos viendo en nuestras clases por audiochat vía WhatsApp, en la comunidad de Pedro Viloria en WhatsApp, que estamos dando clases de todos estos temas, sobre todo de actas policiales. Estoy ideándome o tratando de configurar, no sé si será pertinente, pero tuve una conversación con alguien y me dijo, Pedro, ¿por qué tú no sacas un grupo para dar clase, no necesariamente a policías, no necesariamente a abogados, no necesariamente
a estudiantes de derecho, sino a público en general, que no sea ni policía, que no sea ni abogado, no sea ni estudiante de derecho. Es decir, que unas clases, unas disertaciones con términos muy básicos y entendibles, porque las personas también tienen derecho a conocer de derecho, ¿ok? Tienen derecho a conocer de proceso penal, personas comunes y corrientes, personas llanas que tengan otras profesiones u otros oficios. Me lo estoy ideando. Y no sé qué les parece a ustedes. Por ahí saldrá la propuesta. Pero reitero, esos videos, esas fotografías están quedando en esos dispositivos y cuando esto termine, serán utilizados. Y ustedes dirán, oye, no, lo que pasa es que como los policías o los guardias nacionales los comanda el gobierno y el gobierno, bueno, está como que controlando esta situación, no van a ser procesados los funcionarios, ¿no? Pues lo mismo, han habido como 3 procesos de guarimba y todavía tengo juicios de las guarimbas. Todavía tengo juicios de funcionarios que estuvieron en esa operación de la Cota 905, que fue ordenada por el gobierno nacional. Pero hubo policías que, bueno, mala actuación, violación o presunta violación de derechos humanos, fueron imputados y acusados y están en juicio y están privados de libertad. Unos están libres, proceso en libertad, otros están privados de libertad. Pero fueron de aquella época y de instrucciones del propio gobierno nacional. Quiere decir entonces que ese es otro engaño, que el policía o el funcionario de la guardia o el que esté actuando dice, bueno, a mí no me va a pasar nada porque yo estoy cumpliendo instrucciones. No. Hay un dicho que dice que la cuerda revienta por lo más delgado. Y siempre es así. Y la parte más delgada es el policía. Eso es histórico. Eso es historia patria. La amnistía del golpe de Estado contra el presidente Chávez. Los políticos, bueno, salieron todos absueltos en ese proceso. Pero había un artículo que excepcionaba a los que perpetraron delitos contra los derechos humanos, que fueron los comisarios y otros efectivos de la Policía Metropolitana que quedaron presos. Todos los demás salieron del paquete, pero los policías se quedaron. Entonces, independientemente de quién esté ordenando la actuación, el dispositivo, el operativo, usted, funcionario, tiene que cumplir con la norma, tiene que cumplir con el uso progresivo y diferenciado de la fuerza. Tiene que actuar bien porque todos los ojos de aquí adentro de Venezuela, los ojos del mundo, en razón a las redes sociales, lo está viendo usted, querido compañero, hermano, compatriota, policía. Esa es la diferencia entre antes y el ahora, y esto se va a seguir agudizando. De hecho, antes era el video, antes era la foto, hoy es el live, así como este live, así como esta transmisión. Bueno, ya la gente está en el teatro de operaciones, es decir, donde están ocurriendo los hechos, donde está la refriega, donde están los tiros, los perdigonazos, todo eso, pues, las bombas lacrimógenas, se está transmitiendo en vivo, aquí, más que todo por aquí, por TikTok. También en Instagram, ¿no? Pero también por TikTok. Estamos hablando de generación Z, generación X. No, aquí soy yo, generación Z, generación millennial. Confían más en TikTok. Y el conflicto se está transmitiendo en vivo y directo por TikTok. Entonces ya este juego cambió. Hay más documentación.
Y como el Código Orgánico Procesal Penal consagra la prueba libre, es decir, si la prueba no es ilícita, ¿ok? Y si la prueba, o sea, está dentro de los parámetros de la legalidad y la licitud, entra al proceso. Entra al proceso y se pueden reproducir los videos y todo, se pueden analizar los fotogramas, se puede hacer reconocimiento, todo. Y pareciera que va a venir eso nuevamente. No será ahorita, por supuesto que no, pero puede venir fácil el año que viene. Entonces, el año que viene, 2025, veremos, empezarán a llegar las notificaciones a esos funcionarios policiales de los actos de imputación en las fiscalías con esa competencia de derechos humanos. Así, 2025, 2026. Ya lo veré, ya me estarán llamando. ¿Hay necesidad de eso? No. No. Porque si tú, funcionario, actúas bien, porque aquí no se está diciendo que tú te niegues a cumplir una orden. ¿No? Entendemos que usted es un funcionario informado, tiene una jerarquía, está recibiendo unas instrucciones y bueno, usted tiene que salir a la calle. Pero usted tiene que salir con una conciencia. Usted tiene que salir con una conciencia. Porque como repito, y esta es una cuestión que me han criticado aquí, sobre todo por TikTok, en los videos que yo hago. Para mí, yo considero que el policía es un profesional. No, que se gradúa en un mes, que se gradúa en 2 meses. Está bien, está bien. Pero eso no es culpa del policía. El policía no tiene la culpa porque el policía no hace su propio pensum de estudio. El Estado lo quiere así. Pero bueno, como estamos en el siglo XXI, nos toca aprender y nos toca a estudiar. Es por ello que en la comunidad que por lo menos este servidor ha creado por WhatsApp, le estamos dando clases de protocolos de actuación, de actas policiales, de uso progresivo y diferenciado de la fuerza, informe al superior sobre el uso de la fuerza. Todo eso, estamos tratando de entrenar al funcionario para que no cometa estos abusos y sin embargo los sigue cometiendo. Entonces sirve esta disertación como una advertencia, como una reflexión sobre todo lo que está ocurriendo en este hermoso país, que es tu país, que es mi país, que es el país de todos, y que estamos derramando sangre sin ningún tipo de sentido, sin entrar en el tema político, pues yo tengo mi opinión de lo que está ocurriendo, pero de repente usted también tiene su opinión, de repente usted también tiene su opinión, y de repente es contraria a la mía, ¿ok? Pero pienso que todos podemos convivir en este hermoso país y no sé por qué está pasando esto, sinceramente. Entonces, sirva esta reflexión, sirva la lectura de ese artículo. No me quise extender más para no ser fastidioso, pero sirva la lectura de ese artículo, sirva la lectura de esas penas para ver si logramos disuadir las conductas desviadas. Cumplan con su trabajo, queridos y apreciados funcionarios policiales, cumplan con su trabajo, pero háganlo bien. Respeten los derechos humanos de las personas. Apliquen los protocolos de actuación, apliquen el uso progresivo y diferenciado de la fuerza. Ustedes están entrenados y capacitados. Ustedes no pueden caer en el tú a tú con la persona en conflicto. Ustedes lo saben. Ustedes lo saben porque ustedes pasaron por una academia. Sobre todo aquí los policías, ustedes pasaron por una academia. Y ustedes saben que ustedes no se pueden colocar de tú a tú con la persona en conflicto. Ustedes tienen que utilizar las técnicas que aprendieron en la academia. Ustedes tienen que utilizar esto, la cabeza, el cerebro, para neutralizar esa situación y llevarla a feliz término. Sí se puede. Bueno, por las redes sociales circulan videos de funcionarios policiales. Vi un video de un funcionario ahí en Antímano, aquí en Caracas, quebrándole los vidrios a los carros que están estacionados de la gente ahí. O sea, ¿qué sentido tiene eso? No tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. El otro factor, y ya para culminar, estoy escuchando ya las cacerolas, ya para culminar,
esta disertación del día de hoy es que también el conflicto tiene otras dimensiones y tiene otros integrantes, otros protagonistas, que son los llamados agentes parapoliciales, los llamados colectivos, que también para mí son mercenarios, y que bueno, como no están sometidos a la norma en materia de derechos humanos, de hecho tengo un caso ahorita que versa sobre eso, muy importante y que ha impactado la opinión pública nacional. Métanse en mi cuenta de X y ahí yo informo de manera transparente todos mis casos, lo que era antiguamente Twitter, @abogadoviloria, y podrán darse cuenta de qué va el caso. Pero es impresionante cómo estas fuerzas armadas, paramilitares, parapoliciales, también entran en juego y son lamentablemente usadas en el conflicto. Yo expliqué en una conferencia que me invitaron, y por supuesto no me invitaron más nunca, porque como yo siempre hablo con la verdad en la mano, y estaba echando el cuento, pues hacía una disertación sobre este tema, pero desde el punto de vista militar. Y ya los militares utilizan cuerpos paramilitares, llámese Daesh, llámese Blackwater, llámese otras agencias, ¿verdad?, paramilitares, mercenarias, para actuar en el teatro de operaciones, en un conflicto determinado como apoyo a las fuerzas regulares, para no manchar con violación de derechos humanos a las fuerzas regulares, que sí tienen, pueden ser judicializadas, pueden ser acusadas, pero estos grupos no. Entonces dentro de la estrategia del conflicto es una fuerza que está ahí. Y que bueno, que si son agarrados, bueno, me tienes que procesar como un civil, porque yo no soy militar y no soy policía. Eso también está entrando en juego aquí en Venezuela, lamentándolo mucho. Lamentándolo mucho. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Porque también el funcionario que se preste para apoyar estas estructuras, que para mí, opinión personal, son estructuras criminales, bueno, también tiene responsabilidad. Tienen responsabilidad. Así que, por favor, que estas breves palabras de esta disertación, que bueno, más adelante subiré en mi canal de YouTube y estarán aquí en las redes sociales, eso quedará aquí en Instagram, sirvan pues para que reflexionen sobre todo esto. Y que bueno, y que este conflicto termine de una vez por todas y logremos pues la paz anhelada. Entonces me despido. Gracias sobre todo aquí en Instagram. Por aquí también me despido. Y bueno, será hasta una nueva oportunidad. Y estén pendientes pues de mis redes sociales para ver si nos volvemos a encontrar nuevamente esta semana. Muy pendiente de todo lo que está ocurriendo. Chao, pues, nos vemos. Chao por aquí.